buenos días, nuevamente en este domingo con la palabra de Dios y nuevamente hermanos, amigos, tenemos que considerar el mensaje que viene de Dios para nuestra vida, para poder direccionar nuestro caminar y los propósitos de Dios para con nosotros. Hoy día con el tema bendecidos para bendecir. Sí, bendecidos para bendecir. Y vamos a basar en la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Pero quiero mencionar antes, qué época que nos ha tocado a nosotros vivir. Una tremenda y terrible experiencia. Encontramos hoy enfermedades, resultados muchas muertes, encontramos desempleo, resultados hambre, como también podemos vivir lo que es la pobreza y el dolor en medio de nuestros hogares. Pensar que para comenzar este año, la gran mayoría de nosotros nos decíamos un próspero y venturoso 2020. Así comenzamos el año. Y miren lo que estamos viviendo. El peor de los últimos años que ha experimentado la humanidad. Esto es una crisis mundial. Pero a pesar de todo eso, hoy día quiero que nosotros observemos a 4 individuos, a 4 hombres, y estas 4 personas son hombres leprosos. Ya solamente su condición de ese tipo de enfermedad era un peso muy grave, una crisis muy doliente sobre sus vidas. Pero aún en esa condición, Dios los va a utilizar como un instrumento para la salvación de todo un pueblo, del pueblo de Dios, de Israel. Israel estaba muy cerca a desaparecer, a morir de hambre, a morir de una manera terrible. Si no era de hambre, era a través de la espada del enemigo. Primero vamos a ver, pues, como primera parte, el contexto histórico del pasaje bíblico. Estamos hablando de los tiempos de aproximadamente en el siglo 8 a.C. Israel no anduvo bien en su vivencia espiritual. Su vida estaba llena de pecado, llena de idolatría. Ellos, por decisión propia, habían decidido abandonar la palabra de Dios. Dios, después de advertirles, después de invitarles al arrepentimiento, Dios determina manifestar su juicio sobre Israel, y para eso envió al poderoso imperio sirio para que sitie la ciudad de Israel, la capital de Israel, dirigido por un rey que se llama Ben-Hadad. Leamos por favor Segunda de Reyes 6:24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria fue la capital de Israel. Largos y terribles meses sobre ellos. Los caminos, el río que llegaba sobre ellos, todo fue bloqueado. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Veamos la situación en forma quizás más caótica. Cada día se hacía más terrible. Fuera de la muralla ellos podían observar, podían visualizar al ejército enemigo rodeando toda la ciudad en forma amenazante. Todos esos soldados sanguinarios frente a ellos, ¿no? Y no hay dentro de la ciudad ya ni agua, menos comida, tanto así que la cabeza de un asno, la cabeza huesuda de un asno, para ellos era un animal inmundo. Ellos no consumían los animales inmundos antes de esta situación.
pero en ese momento se vendía la cabeza de un asno en forma muy alta, como vemos en el 6:25 de Segunda de Reyes. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. La situación propiamente les haría a ellos pensar, ¿de qué moriremos? ¿Moriremos uno de hambre o dos moriremos a consecuencia de la espada enemiga de los sirios? Su desesperación llegó de tal manera que ellos aún vivieron el canibalismo. Sí, porque algunas de las mujeres cocinaron y comieron a sus propios hijos. Según leemos en el 6:28 y 29 de Segunda de Reyes. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Hoy podríamos nosotros criticar esa actitud. Hoy no lo podríamos nosotros concebir en nuestra mente, llegar a ese extremo. Pero otra cosa es vivir esa hambre que genera una angustia, y esa angustia va a desesperar aún la mente de la persona para llegar a esos extremos. En medio de todo eso, un profeta, el profeta Eliseo, que estaba en medio de la ciudad de Samaria. Hasta ese momento el profeta se había dedicado a la oración, a interceder, a suplicar a Dios, a pedirle una salida a Dios, hasta que Dios le da un mensaje de esperanza, un mensaje alentador. Segunda parte, la promesa de Dios que traería la salvación. Vamos a ver la profecía que da el profeta Eliseo. 7:1. Ingresamos al texto. Y dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seab de flor de harina un siclo, y 2 seabs de cebada un siclo a la puerta de Samaria, la puerta de la ciudad. Esa era la costumbre, y aún en el Medio Oriente, en las puertas de las ciudades, es el lugar donde se venden los productos. Esa profecía fue una profecía desafiante, fue una profecía poderosa. Todo cambiará. En menos de 24 horas será transformada la situación. El rey de Samaria no lo creyó. Más aún, el rey culpaba al mismo Dios de su situación. Con todo, quiero apoyarme en el mensaje, ese mensaje profético que llevó Eliseo. Un mensaje de esperanza, un buen mensaje, una buena noticia para todo el pueblo de Israel. Tal vez la profecía no tenía lógica, no se podía entender con la razón, porque cada día la comida escaseaba, y nos está diciendo que en menos de 24 horas el precio de la harina, el precio de la cebada bajarían considerablemente, radicalmente. En otras palabras, nuevamente la comida iba a abundar en Samaria. De verdad que no tenía lógica. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová
hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Un príncipe, un ministro, algo importante, alguien de la mucha confianza del rey, y la costumbre era sobre ese hombre, el rey se apoyaba, como dice aquí. Este alto oficial del rey no le creyó, puso en tela de juicio está el anuncio, y yo te digo que aún fuese difícil de creer, si esto viene de Dios, tenemos que creerle a Dios, tenemos que considerar lo que viene de Dios. La burla de este oficial no fue solamente sobre el hombre de Dios, no fue solamente sobre el profeta Eliseo, sino sobre Dios mismo, porque Eliseo solamente era el instrumento de Dios para traer mensaje al pueblo, pero el mensaje venía de Dios, y eso fue duramente castigado por Dios. Avanzamos al versículo 20 del capítulo 7, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Solamente vio la bendición, mas no pudo participar de ella. Hermanos, la incredulidad se atreve muchas veces a cuestionar a Dios, a cuestionar la veracidad de las promesas de Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios, porque lo correcto en un creyente no es tanto entender la promesa, no es tanto creer por la razón la promesa. Lo correcto es creer en las promesas que Dios nos da. No tanto pensar si esto tiene lógica o no. Como alguien dijo, la fe va mucho más allá que la razón. La fe va mucho más allá que la razón. Dios promete y Dios hará. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Tercera parte, el plan divino se hace presente. La obra es de Dios. Dios va a usar hombres ordinarios, hombres simples, como dije, ordinarios, para hacer con ellos cosas extraordinarias. Veamos por favor la condición de esos leprosos, versículos 3 y 4. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los asirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no nos dieren la muerte, moriremos. Estos hombres no podían entrar a la ciudad porque eran leprosos. La ley de Israel prohibía que un leproso conviva con ellos. Su condición era así. Un leproso era separado, era botado de la ciudad, y si atrevía a quedarse o regresar, moría a pedradas. Tenían ellos que vestir ropa diferenciada y aún ponerle cascabeles para alertar a cualquier persona. Nadie se podía acercar a ellos, y si dada cierta circunstancia alguien se podía cruzar ante ellos, ellos tenían que gritar a todo pulmón, gritaban inmundo, inmundo. O sea, ellos eran así, ellos eran sucios, eran pecadores, estaban castigados. Entonces vemos que estos 4 leprosos estaban fuera de la ciudad. Vemos también que ellos estaban distanciados del ejército sirio. Pero ahora quiero que contemplemos la estrategia de estos leprosos. Ellos comienzan a conversar. ¿Por qué estamos aquí sentados y en esta condición simplemente moriremos?
Si no hacemos nada para mañana, pues no, lo único que nos espera es la muerte. Ellos no tenían alternativa. Primero, en la ciudad de Samaria no había lugar para ellos. Si ellos quisieran entrar, los matarían. Además, si les permitiría a su familia, ¿qué le podían ofrecer? No había nada que comer. Segundo, al frente tenían al ejército sirio que había venido con sus armas para conquistar Samaria. Y ellos eran samaritanos, o sea que lo primero que hubiesen hecho ellos, posiblemente matarlos. No había ni por un lado ni por otro lado alternativa. Su muerte para ellos era muerte segura. Pero no podían quedarse ellos allí. Algo tenían que hacer. Y ellos decidieron, vamos al campamento de los sirios. Vamos. Nos la jugamos entero, nos la jugamos todo o nada. Porque había tal vez una esperanza remota. Si ellos nos viesen en nuestra condición de enfermos, tal vez ellos tengan misericordia. Tal vez ellos tengan compasión de nosotros, porque la ley de los sirios no mandaba a matar a los leprosos. Cuarto punto. Tal vez aquí es bueno notar y subrayar el obrar milagroso de Dios. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Por qué al anochecer? ¿Por qué no esperar hasta el otro día? Ya el hambre era atroz. Ellos no estaban en condiciones de esperar ya nada. Si esperaban hasta un día más, quizás morirían. La solución allí, en medio de esas condiciones, en medio de ese temor, en medio de esa zozobra, viene de lo alto, viene de Dios. Dios puso en primer lugar el sentir en los 4 leprosos, de ir al campamento. Segundo, Dios mismo se encargó de ahuyentar al poderoso ejército sirio. Leamos el versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a suelto contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Israel estaba indefenso. Israel al frente tenía a un poderoso ejército, pero Dios no lo estaba. Dios no estaba indefenso. Dios los atacó y Dios los venció. Y más aún diremos, utilizando simplemente el oír de sus imaginaciones. Todo Israel, todo el ejército de Israel se veía derrotado. Dios jamás será derrotado. Ni armas, por último, Dios necesita. Dios solamente puede obrar de manera sencilla. Miren, por favor, Zacarías 4:6, la segunda parte. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aplicación número uno. ¿No es esto acaso más que suficiente para creer en Dios? Aplicación número 2. Nosotros, cada vez que nos encontremos así, solos, derrotados, fracasados, que no nos quede ninguna duda dentro de nuestra cabecita en confiar en Dios. Dios algo hará. Dios se moverá y el enemigo huirá. Versículo 7. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Huyeron al anochecer, y esto no es coincidencia.
Esto se ve claramente en la mano de Dios, en el obrar de Dios, porque el versículo 5 nos registra que los 4 leprosos tomaron la decisión de ir al campamento sirio al anochecer. A la misma hora que ellos van al campamento, en ese mismo momento, Dios generó el ruido. Este es el obrar de Dios. Dios obra de manera extraordinaria. Quinto punto. Dios salvó y proveyó a los leprosos. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Todo eso lo hizo Dios por ellos. Primero, ellos pudieron entrar libremente al campamento, a las tiendas. Ellos antes no tenían dónde ir, ahora tenían tiendas a su disposición. Segundo, ahora ellos podían comer, ellos podían beber. Ellos antes que morían de hambre, ahora tenían en abundancia. Tercero, tomaron para ellos oro, plata, vestidos. Antes que no tenían nada, ahora tienen lo que necesitan y aún más que eso. Sexto punto y último, es hora de compartir la noticia. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora y entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Hoy es el día de la buena nueva. Hoy es el día de la buena noticia. No podemos esperar más. No podemos esperar para mañana. Hoy tenemos que declarar. Porque ellos se dijeron: no estamos haciendo bien si nosotros callamos. Hemos sido bendecidos. Disfrutamos del milagro de Dios. Segundo, pero a su vez esa bendición le generó en ellos una gran responsabilidad, un gran compromiso. Tercero, tenían que compartir con otros esa buena noticia. Si ellos callaban y solamente era para ellos, lo disfrutaban ellos, era un obrar egoísta, un obrar grave. Eso es pecado. ¿Qué hicieron al ver las tiendas vacías? ¿Qué hicieron? Lo primero que hacen ellos es disfrutar del banquete. Ellos se sacian, ellos se llenan. Hermanos, nosotros no podemos compartir la buena noticia del Evangelio si que nosotros primero no hemos disfrutado del Evangelio, disfrutado del perdón de Dios, de la provisión de Dios, hasta que sobreabunda, experimentando a Dios, que Dios lo llena todo en nosotros. Recién podemos ir y anunciar la buena noticia que Cristo quiere reconciliar, quiere buscar al hombre pecador, quiere perdonar, quiere saciar al hombre. Tendremos de Dios todo lo que necesitamos para nuestra bendición. Esa bendición ellos lo hicieron suyo, pero también lo disfrutaron hasta saciarse. ¿Eso qué nos hace, hermanos, comprender? Que debemos también nosotros compartir la bendición a otras personas. No hacerlo es llenarnos de egoísmo, es llenarnos de avaricia, lo cual, como dije, es un grave pecado. Pregunto ahora, a manera de conclusión, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sido si los 4 leprosos hubiesen callado? Respuesta: toda la ciudad por entera hubiese muerto. Y si nosotros callamos la buena noticia del Evangelio, ¿qué va a suceder? Toda la ciudad va a morir espiritualmente, separado de Dios por la eternidad, como dice su palabra. Más la buena noticia es que aún siendo nosotros también pecadores, Cristo murió por nosotros. Llevar esa buena noticia del perdón de Dios, de la salvación de Dios. Quiero que consideremos esto como punto final. Solamente ellos eran 4.
Y más aún, esos 4 eran don nadie. Eran lo peor, lo último de la ciudad, pero a ellos llegó la bendición, llegó la buena nueva, Dios los bendijo. Si esos 4, solamente esos 4, fueron el instrumento de Dios para dar la buena noticia a toda una ciudad y que se salve toda esa ciudad, hoy por hoy, tú y yo podemos ser parte de esos 4. Necesitamos también anunciar la buena noticia de que Dios bendice, de que Dios ha provisto salvación a través de su Hijo Jesucristo. Vengan a Cristo, beban del agua que Él da, beban del pan de vida que Él es, y nunca tendrán hambre ni sed, porque nuestro Dios sacia en sobremanera. Llevemos la noticia para la bendición de todo aquel que en Dios crea. Muchas bendiciones al obrar de esa manera. Sigamos pronunciando, anunciando, predicando el bendito evangelio de salvación para todo aquel que en él cree. Dios me lo bendiga. Sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar. Y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las plantas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios. Esto al experimentar, a todos vas de repetir, lo debes compartir. Nos hablan del amor de Dios y esto al experimentar, a todos vas de repetir, lo debes compartir. Confía en Dios así y hallarás reposo.